Y bueno, a través de esto lo hacemos de esta manera y ya está con nosotros en nuestros estudios el señor Juan Carlos Prone. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ariel. Gracias por venir, gracias por la invitación y aceptarla y estar acá en nuestros estudios. Bueno, perfecto, gracias por la invitación y bueno, saludos para todos los que están escuchando la radio en este momento. Buenísimo, que sí, hay mucha gente prendida en la radio y bueno, la idea es también charlar un poco sobre todo. Bueno, yo lo conozco a Juan Carlos, hoy en día lo conozco trabajando en su negocio con el tema de las aberturas. Está bien. ¿Cuándo comenzó eso del Mira, tema de aberturas? El tema de el trabajo de las aberturas, la fabricación, sí. en 1972, en el 72. En el 72 comenzaron. O sea que hace 46, 47 años. ¿Lo comenzó usted? Sí, lo comencé, digamos que solo. Después hicimos una sociedad al poquito tiempo. Sí. Hice una sociedad con Resta, con Jorge Resta, que era de acá de Balneario también. Originalmente él trabajaba en EPEC, sí, porque su papá también trabajaba en EPEC. Y bueno, esas cosas se dieron, hicimos una sociedad, trabajamos varios años juntos con el tema de las aberturas. Y bueno, después volví a quedar solo por una cuestión de que, bueno, resolvimos cada uno tomar un camino. Sí. Y bueno, a partir de ahí hasta el día de hoy, en definitiva, desde el 72 hasta ahora, estoy con la fabricación de aberturas de aluminio. ¿Usted nació en Balnearia? Nací en Balnearia. ¿Sus padres? Mis padres no, mi padre nació en Cañada Rosquín, en la provincia de Santa Fe. ¿En Santa Fe? En Santa Fe. Y de Santa Fe se vinieron a Balnearia. En realidad, él nace en Cañada Rosquín, después se instala en Carlos Pellegrini, sí, muy jovencito, arranca siempre con los relojes, sí, con la relojería, que fue, digamos, el fuerte de él. En sociedad con los hermanos, con uno de los hermanos fundamentalmente, mi padre con la relojería y uno de mis tíos con joyería. Con joyería. Así que bueno, y vinieron hace mucho tiempo. Yo no tengo precisión, pero en el 42 o en el 41 o 42 vinieron acá en 1942, a más tardar, sí. Y se radicaron acá, en el centro, en el negocio que estuvieron toda la vida. Claro, hasta vinieron con su oficio y lo instalaron en Balnearia. Y se instalaron en Balnearia. Ya había una... donde se instalaron había una relojería, no hacían joyería, no tenían comercio. ¿Dónde estaba eso? Y eso estaba de la esquina donde ahora está la farmacia, sí, que tradicionalmente, bueno, o históricamente era de Giordana. Sí. Yo la conocí siempre, la farmacia de Giordana en la esquina, pegadito al lado, la construcción que estaba en medianera con la farmacia de Giordana. Sí. Ese era un local que era de Capellán, la firma Vicente Capellán y compañía, sí, la casa histórica de Ramos Generales de Balneario. Bueno, ese fue el local, han estado toda la vida prácticamente en el centro, y bueno, desde aquel año hasta la actualidad seguimos en Balneario, de alguna manera. Juan Carlos, buenos días. Sí, buen día, Vanino, ¿cómo estás? Cuando llegaron tus padres a Balnearia, sí, fue el primer negocio que decidieron emprender, fue joyería, relojería. Joyería y relojería, exacto. Sí. Siempre hicieron ese rubro. Paralelo a la reparación, siempre estuvo la venta, ¿no? De joyas y relojes. ¿Estamos hablando de qué año? Del año... Yo nací en el 47, o sea que desde ellos se radicaron acá en el 41 o 42. Y yo te hablo, yo nací en el 47, que yo tengo conciencia de los 5 o 6 años, que uno, digamos, tenés más contacto con la actividad normal. Sí. Siempre trabajaron en relojes, en relojería y joyería, o sea que fue una... Para contextualizar, en el año 50, sí, sería hace 70 claro, años. Está bien, sí. ¿Por qué la gente iba a comprar un reloj? ¿Era moda? ¿Era estética? ¿Era necesidad de tener un horario? ¿Cuál es el motivo por el cual una persona...? Era un motivo múltiple. Vos sabés que se comercializaban muchos despertadores. Porque originalmente, despertador de pie. Claro, el despertador a cuerda, que era de mesa, sí, mesa, sí,
Y bueno, era, pero que era imprescindible. Yo me tenía que levantar a determinada hora, ahora ponemos ¿cómo es el celular? ¿Era de fabricación propia? No. El despertador se compraba en Buenos Aires, venían viajantes. ¿Venía la máquina y uno armaba la carcasa o se compraba completo? No, se compraba completo, siempre se compró completo. Ahora que vos decís, me recuerda a viajantes, vos sabés que venía una vez por año. Los viajantes de Buenos Aires. Sí. En tren. En tren, claro. Exactamente, en tren. Y te digo más, venían con 2 baúles, que yo recuerdo, 2 baúles que habrán tenido de largo 1,5 metros, casi 2, y de ancho unos 60, 70 centímetros y una altura de prácticamente 70, 80, claro. Bueno, ahí traían todo. Y venía como en el sector de carga, había que acarrearlo entre 2 o 3. Sí, y ahí traían todo. Centro, pero ir desde la parte del ingreso del ferrocarril hasta el local de ustedes, con eso era todo un problema. No, sí, era un movimiento de toda la mañana. Sí. Sí. En aquel momento, te digo, había carretillas o carretones de traslado que se hacía manual, con 2 ruedas y una especie de una V, ¿no? Que estaba en balance y cargaban en el centro y repartían la carga como para que lo pudiera manejar una persona. Con esos... Como el famoso landó de los caballos, pero más chico. Sí. Con eso recuerdo que lo traían desde el ferrocarril hasta el negocio. Y se quedaba una semana el viajante. El viajante era parte de la casa. Ah, claro. Se quedaba en la casa. Sí, bajaba los baúles quedaban en el negocio, traían fortuna. Claro. En valor de joyas y relojes. ¿Y los hospedaban ustedes o se iban a un hotel? Iba a dormir al hotel, pero durante el día permanecían en la familia. Claro. Almorzaban con nosotros, todo. Sí, era parte de la... Era como la visita de un familiar una vez al año. De los relojes, ¿no? Sí. Ustedes tenían una división de rubros, supongo, porque estimo que los relojes pequeños de mano o de bolsillo es una micromecánica al lado de un reloj más grande de péndulo. Claro. Lo que pasa es que se comercializaba, ya te digo, mucho el reloj despertador. Después, en otra escala, era el reloj de bolsillo, muy usado. ¿El reloj de bolsillo era caro? ¿Significaba una élite en esa época tener un reloj de bolsillo? No, era común el uso del reloj. Sí. Había con las cajas de plata, otros de alpaca, otros de bronce bañado en alpaca. Había una serie de calidades que, bueno, cada uno, de acuerdo a su condición económica, compraba. Sí. Había relojes con toda la carcasa de oro, 18 quilatos. Sí. Pero bueno, los más comunes, vuelvo a repetirte, era el despertador, después estaba el reloj de bolsillo y el reloj de pulsera. Ya estaba el reloj de pulsera. Sí, el reloj de pulsera cuerda, común, no había automáticos en aquella época, y se vendían bien. Ellos tenían paralelo a eso la comercialización de discos de 78. Sí. Era el disco del vinilo, el de pasta. Claro, el de pasta, exactamente. Se cae y se rompe. Se parte. Sabía las veces que venían en el tren y el 30% de lo que estaba en la caja estaban rotos. Venían, por decirte poco. Yo recuerdo muy vagamente mi abuelo rezongar mucho porque venía el 50% de los discos rotos. Estamos hablando de que en ese lugar, ese local pertenecía a la venta de mayor tecnología que uno podía llegar a comprar, porque se vendían discos, que era la forma más tecnológica de acceder a la música, era o por radio o tener un disco personal. Y relojes, era el celular de ahora y comprarse una notebook o una PC, o comprarse cualquier cosa, era lo máximo que había en tecnología. Claro, y a su vez tenían venta de máquinas de coser. Esos eran los rubros con que básicamente yo recuerdo de muy chiquito. Tenían todo lo que era máquina de coser y discos. Y los discos se escuchaban... el fonógrafo. Sí, ya estaba presente el fonógrafo en los campos, ¿no? Pero si no, en el pueblo así ya había tocadiscos, digamos. Combinados. Exacto. ¿Y usted fue relojero? ¿Usted aprendió de chico el oficio? Mira, lo fuimos aprendiendo, te comento. Es decir, yo arranqué de muy chiquito porque mi padre siempre le gustó la relojería.
y siempre tuvo en mente fabricar relojes. Así que bueno, arrancó con el primero que lo hizo totalmente a mano. Le llevó Estamos hablando de todas las piezas torneadas. Todo. Arrancar de cero. Sin herramientas. Tenía nada más que la caladora de mano, una agujereadora de mesa histórica, porque era a mano, también no tenía motor, nada más. Y bueno, y con el compás trazó, hay un engranaje mayor del reloj que tiene 127 dientes. O sea que trazó los 127 dientes con un compás y los caló a todos. Y lo fue, digamos, aproximando a una plantilla que tenía como modelo, que yo la tengo, todavía la conservo, para darle forma definitiva al engranaje, y así los hizo. ¿Y esa pieza, había distintos metales para utilizar? Porque con bronce se usaba, claro, ya venía el bronce laminado, compró el bronce laminado de distintos espesores, compraba la chapa o trozos de chapa, y bueno, dependía de qué carga tenía cada engranaje, era el espesor de la chapa que usaba. Desde los más grandes, entre pedir un metal, hacer el reloj, un año, 2 años. Tal cual, sí. Estábamos desconectados. No. Y teníamos viajantes o gente que hacía comisiones, pero bueno, comisiones una vez por semana o cada 15 días viajaban a Córdoba. Así que, bueno, esa era la velocidad de conexión que teníamos con la ciudad. Y muchos de los materiales que usaba, algunos lo traía de Córdoba y recuerdo que otros de Rosario. Algunos se los traía el viajante que venía una vez por año de Buenos Aires. Había algunas partes de los piñones, que en un momento te había comentado vos, los piñones jaulas que se llaman. Las cupillas se llamaba acero plata, eso lo traían de Buenos Aires el viajante. Se los encargaban. Sí. ¿El primer reloj que hizo tu papá era un reloj de pared, de péndulo, o fue un reloj? No, reloj de pie. Siempre de pie, sí. Siempre arrancó. El primero fue un reloj de pie. Era un mueble prácticamente. Claro. Era toda la máquina. Hizo el 100% de la máquina y el 100% del mueble. Y lo llevó a una exposición en Santa Fe, no sé cómo se enteró, una exposición de artesanías únicas, lo llevó, sacó el primer premio. Tengo el diploma de... Claro, y siempre la pregunta que teníamos con Ariel, que el otro día charlamos, ¿qué parámetro había para tener en hora en reloj y cómo hacer para saber la distancia de una hora? Porque nosotros no entendemos absolutamente nada de micromecánica de relojes. Sí. ¿Qué parámetro tenían ustedes para poner el reloj en hora y para saber si atrás o adelanta y los registros y ajustes posteriores? Y bueno, la hora era la hora oficial que aparecía en Radio Nacional. Radio Nacional tenían... ¿Y era exacta? Sí, entiendo que sí, que estaba, digamos, en concordancia con la hora mundial. Tampoco había otra persona que pueda decir no, esta hora, si no había otro parámetro. Claro, no había otro parámetro. Y se hacía un control periódico cada vez que, digamos, que la hora oficial sonaba a través de la radio, controlábamos cómo marchaba el reloj, y adelantaba o atrasaba. ¿Los primeros relojes de perones atrasaban, adelantaban? No, los relojes en realidad tienen un sistema de regulación, así que tanto puede adelantar o atrasar hasta que vos lo pongas a punto. Y una vez que está a punto, el reloj funciona bien. Una vez que está regulado el largo del péndulo justo, la única variación que puede tener es el largo del péndulo, ¿no? Que con las dilataciones en invierno y el verano, o se acorta o se alarga. Sí. Los metales microscópicamente. Y bueno, esa podría ser la variación. Yo he visto muchos videos porque la invención del reloj es algo en la historia de la humanidad, algo fantástico, ¿no? Sí. Que un aparato pueda medir el tiempo de manera justa, es algo increíble, e incluso la mecánica de los relojes como el que tenés vos, que es minúscula, diminuta, impresionante. Siempre fue apasionante el tema del reloj. Estábamos hablando de que también tu papá o vos han tenido que crear herramientas micro pequeñas para la reparación de relojes. Sí. Te digo, mi padre llegó a fabricar unas, le llamaba unas prensillas de centrado y calibrado de volantes, de relojes de pulsera.
Vendió mucho, también se los entregaba al viajante que venía una vez por año. Y se llevaba unas maquinitas para relojeros. Pero debe haber sido un caso único para el viajante, porque no creo que en todos los pueblos de la zona. De Buenos Aires ir a Balnearia a buscar a un relojero conocido. Te digo, de la región, el único que visitaba era la relojería de mi padre acá en la zona, no iba a otro lugar. Sí. Y en aquella época a mi padre lo conocían de toda la zona, hasta de morteros de San Francisco traían para reparar, y desde Córdoba, de la sierra, venían con reloj. Cuando venían el turismo, que supo venir a Miramar, el turismo al principio, venían a casa y te traían relojes a reparar. Los dejaban y estaban una semana, los reparaban en 2 o 3 días y se los llevaban. Más allá de las marcas de los relojes, que hay marcas súper conocidas como Omega o eso, Longines, que adentro, en realidad a veces cumple una función mucho la estética fuera de la máquina, pero adentro son muy similares el funcionamiento de todos. Sí, las máquinas, y tal es así que las máquinas tienen calibre. Hoy, con la globalización de la producción, vos viste que hay vehículos que dicen comparten plataforma, comparten cuna motor. Está bien. Bueno, en aquella época también había máquinas de relojes que tenían calibres. Y por ejemplo, Election o Longines tenían calibres semejantes en determinados segmentos de relojes, porque había, calidades distintas de relojes, ¿no es cierto? Como los hay hoy. Con menos escala, claro. Pero había variedad de calidad. Cuando decían que había relojes con partes de rubí, ¿eso era por una cuestión de valor como joya o porque en realidad ese tipo de materiales influyen en la mecánica? Claro, influía en la mecánica, sí. Lo hacía mucho más livianito, es más duradero y requería mucho menos lubricación. El eje era de acero templado, tratado, y el rubí, una piedra, digamos, preciosa que se podía mecanizar muy bien y se usaba, digamos, que como de buje. Se le hacía una perforación y dentro de él giraba el eje. Así que era de mucha duración. La cantidad de rubí era la duración del reloj, en definitiva. Los primeros venían con las platinas que le llamamos nosotros, que eran la cara superior e inferior, donde giraban todos los ejes, digamos. Y la platina tenía, el apoyo del eje era el mismo material de la platina. Después se inventó un buje y después se inventó el rubí, que era un buje de alta prestación en aquella época. ¿Ustedes como familia también ya tenían ese material y lo usaban? ¿Ya había sí, una gama venían los repuestos. Vos sabés que venían los repuestos, venían los rubí que se cambiaban para poder incorporarlo como pieza de recambio, o sea que... Y yo pregunto porque me pareció escucharlo, ¿el reloj que estaba en la pasarela ahí en el paso a nivel era de ustedes? Sí, tal cual. ¿Fue una donación que se hizo? Sí, fue una donación al museo en su época, en su momento. Fue para el año, justo para el 2000. Para el 2000. Para el 2000. ¿Y se lo llevaba un mantenimiento semanal o no? Lo que hacíamos era darle cuerda una vez cada 15 días, que por la altura, lo normal que un reloj de pie tiene 7 días, porque en realidad el periodo de duración es la altura en que se puede desplazar la pesa. Como ese es tan alto... Era una pesa de cadena calibrada. Claro. Y la pesa es la energía de la cuerda, digamos. Uh-huh. Como una especie de palanca o amplificación de movimiento. Claro, el peso de la pesa le da la carga para que giren los engranajes y a través de eso va consumiendo la energía que le dura los 15 días. Te iba a comentar, ese reloj es de doble cara. Claro, eso es lo que le iba a preguntar. Tenía eran 2 relojes. Exacto. No, era un reloj con una transmisión doble, se llama. Digamos que era una máquina central. Pero había una polea que iba así y la otra iba así. Claro, se invertían los movimientos. Porque decían que de un lado marcaba una hora y del lado otra. ¿Te acordás que se decía eso también? Que a veces se calibraba. Que de un lado marque una hora. ¿Se calibraba o no? Podía haber un juego en los engranajes que medio minuto, un minuto, digamos, de desfasaje. Entonces era más un cuento. No, imposible porque es un mecanismo que va... es una transmisión cardánica, se llama.
imposible. Cárdenas con satélite. Claro, exactamente. O sea que no. ¿Y eso hasta qué año estuvo? ¿Hasta que se rompió? Lo rompieron en realidad. Me parece que, si no me equivoco, te comento, porque yo después le retiré la máquina y con la intención después de repararlo y volverlo a reponer, y en realidad nunca más se repuso. Sí. Pero por una cuestión de tiempo y una cuestión de, digamos... De horas, hombres sobre la máquina. Sí, no por otro motivo. Pero bueno, en definitiva lo rompieron, porque hubo un problema de vandalismo una noche, bueno, rompieron todos los... con una piedra, qué sé yo. Me acuerdo de eso porque no fue hace mucho y fue todo un hecho en el que salió en todos lados y mucha gente enojada porque era algo lindo, más allá de que se instaló en el 2000. Exacto. Y de propiedad de era propiedad de todos. Quien no pasaba por ahí miraba la hora. Exactamente. La mayoría de los pueblos muy emblemáticos siempre han conservado piezas tradicionales. Eso no dejó de ser una pieza. En Europa la mayoría de las iglesias o lugares clásicos del centro tienen siempre un reloj han tenido el reloj. Bueno, y ese reloj se había hecho, hicimos una máquina sola, te digo porque la habíamos hecho con mi padre, se sobredimensionó todo justamente para hacerlo como reloj público, claro, en una escala mayor, con esa transmisión cardánica que yo te digo, de doble cara, y bueno, y se hicieron los cuadrantes con acrílico para darle luminosidad de ambas caras, de la misma forma, y bueno, hicimos toda la estructura con la altura, bueno, la municipalidad, ellos hicieron toda la fundación, nosotros le dimos las placas como para generar el anclaje con la columna, y bueno, hicieron toda la fundación llevaba una parte hueca en el centro para que el contrapeso pudiera bajar a su vez, claro. Y dice, exactamente tenía 18 días de marcha. Abajo tenía, me parece que llega a los 2 metros, 1,80 m, sí, en el subsuelo. La cadena calibrada quiere decir que el eslabón está cerrado y tiene el mismo peso de todos lados. ¿Eso es exactamente. Calibrado fundamentalmente en el largo y en la ovalización. Y eso lo hacíamos, la cadena, para conocimiento tuyo o de la gente que nos escucha, la cadena la hacíamos nosotros. Y en definitiva era un perfil oval, nosotros envolvíamos el alambre, después se cortaba y con un calibrador se iba armando la cadena y se iba cerrando. Todos los eslabones tenían el mismo peso y el mismo largo. Y el mismo largo, exacto. Fundamentalmente el largo. El peso se daba por sí, casi era despreciable la variación que podía tener, pero fundamentalmente la calibración en el largo de la cadena. Imagínate la magnitud de la simpleza de tener un reloj que por más que se corte la luz, el reloj funcionaba siempre. Porque he pasado por localidades donde el reloj es digital, y se corta la luz. Se termina la hora, tal cual. ¿Qué pasó? Y no es contaminante a su vez, porque en definitiva el concepto... No hay nada que emite gases ni cosas que sean... el concepto es que es un reloj gravitatorio, ¿no? Porque el peso por la gravedad. Así que es un reloj gravitatorio. Yo sé que a veces, no sé en tu familia cómo si habrán sido adaptados a las nuevas tecnologías o reacios. ¿Qué pasó cuando vos y tu papá, don Prone, vieron el primer reloj electrónico? Sí, y como todas las cosas. ¿Qué reacción somos todos reacios a los cambios, ¿no? Y al principio había un rechazo. Porque por un montón, claro, y tenía sus problemas, porque los primeros en realidad no eran electrónicos, eran electromecánicos. Estamos hablando de hicieron un paso de la parte mecánica a electromecánica. Del reloj de engranaje saltó, ¿cuál es el paso siguiente de la tecnología? A electromecánico, porque se reemplazó la pesa por la pila. Pero toda la maquinaria siguió siendo mecánica. Y la pila tenía su desgaste. Claro. Tenía sus desgastes, los contactos antiguamente eran muy precarios, digamos, envejecían pronto y bueno, la mayoría que lo tenían, si tenían un despertador a pila, terminaban cambiándolo otra vez por el tradicional. ¿Y de qué origen era ese reloj que vino? ¿Ya era coreano, japonés? No, venía suizos. Ellos fueron escalonando, digamos, el cambio. Y el cambio grande fue en el reloj pulsera. Ahí arranca. El reloj pulsera de cuarzo. Claro. Estamos hablando del display. Claro. ¿Ese fue el cambio y en qué año eso? 70 y pico.
Y no tengo presente, no te puedo precisar con exactitud. Tiene que haber sido, sí, alrededor del 70 o quizás antes, ¿no? El cuarzo. Me parece que antes. Y ahí ustedes como negocio, como local, comercial, tuvieron que... Sí, replantear todo. Replantear un montón claro. de cosas. Hubo una reconversión. La relojería tuvo una reconversión fenomenal. Porque pasó de la cuerda común, en realidad de la cuerda común que le daba juego manualmente. El paso previo después fue el automático. El automático. Que era un péndulo. ¿Qué quiere decir automático? Automático, en definitiva, era un péndulo circular que tenía el reloj, una masa circular que con el movimiento del brazo oscilaba y en un sentido cargaba y el otro, digamos, buscaba amplitud para volver a recargar la cuerda. La gente dice que se cargaba con el pulso. Claro, con el movimiento del pulso. Claro, yo me acuerdo que hacían así. Claro, tal cual. Era todo un movimiento de moda. Yo tengo un reloj automático. Claro, tal cual. Tal cual. Bueno, ese fue el paso previo y después directamente apareció el reloj de cuarzo. El reloj de cuarzo alimentado con energía eléctrica. El cuarzo con la energía, la lámina de cuarzo conectada con energía eléctrica produce una vibración. Y esa vibración siempre, el tiempo lo tratamos de dividir en espacios, porque el péndulo, ¿qué es lo que hace con el tiempo? Es dividirlo en periodos. Y el cuarzo lo que hace con su vibración es generar una oscilación y leer el tiempo o repartir el tiempo en oscilaciones. Es la manera de que podemos expresar el tiempo, el paso del tiempo. Y bueno, con el advenimiento del cuarzo... el reloj digital. Claro, aparece el reloj digital. Lo recuerdo porque mi papá en el 79 fue la inauguración del casino, que fue la inundación, y él había estrenado un reloj Natron digital, era un display rojo. El display estaba siempre apagado, cuando uno apretaba solamente podía ver la hora en un segundo. Y eso era toda una tecnología como si fuera ahora la de cualquier celular. Es que hoy ya uno... El que compra un joven un reloj lo hace de moda, claro. Un joven, mira, nosotros ninguno tenemos reloj. Si vos querés tenerla ahora, no, claro, ahora el celular. Todos como hábito para ver la hora, se prende solo. Acá el reloj. Se prende solo, en cualquier momento el teléfono y te muestra la hora. O al verlo, mira, yo asomo la vista y ya se prende. Por eso te digo, a su vez, hoy la reconversión de la relojería, Rolex sigue existiendo. Claro, estaba histórico, ¿no? Sigue estando. Pero hoy es una joya. Es una joya, exacto. Es una joya. Es más, hay modelos de Rolex que son que los empeñás en cualquier lugar del mundo. Rolex responde, la fábrica responde. Claro. Es a su vez un bien de la empresa. La empresa tiene calibre de relojes Rolex que vos lo podés empeñar en cualquier casa del planeta, en casa de empeño. O lo recogés vos, lo recoge fábrica. Digamos que es una garantía. Claro, todo depende del costo del reloj, porque en realidad, más que marcar la hora, es una joya. Tiene o la caja o la malla de platino o de oro 24 con brillante. Juan Carlos, tu casa en la cual te criaste es la original de tus padres, sería al lado del Instituto Santa Teresita. Esa es la casa de la cual te has criado. Sí. En realidad ahí fue cuando nos mudamos, porque fue la casa nueva, digamos, pero anteriormente alquilábamos muy cerquita, 10, 15 metros más acá, digamos más sobre Almafuerte, más para el centro, que eran varias casas bastante iguales. A ver, ¿quién está ahora? Estamos hablando de que ¿dónde estaba Clery? Otra más y todo descampado, balnearia. No, esa parte estaba construida, pero eran pocas manzanas que había en el pueblo. Sí. Donde ustedes estaban era centro. Sí, claro. Hablamos que el negocio y a 70, 80 metros teníamos nuestra casa, o sea que era pleno centro. Obviamente toda la calle del centro, todas las calles, claro, de tierra. Y bulevar en el centro. Y bulevar en el centro con las columnas que ahora están puestas en algunas calles auxiliares que, claro, esas columnas con los rizos y dos lámparas en los extremos. ¿Qué era vivir en la casa de un relojero? Porque me imagino que tiene que haber habido 30, 40 relojes. Yo no digo una cifra por decir porque desconozco. Sí. ¿Los relojes hacían ruido? Todos. El tic-tac era... Te digo que había relojes de pared, todos con sonería. Sonería significa que marca la hora y la media.
15, 20, tener 15, 20 relojes en la pared, todos andando, preparados, y los venían a buscar porque todas las familias tradicionales piamontesas que vinieron en toda la zona traían un reloj de pared. Todas las casas. Vos ves que hoy son coleccionables porque salen a buscarlos por ahí el que lo tenga. La marca por excelencia era Junghans, alemana, ¿no? Acá había muchísimo de esos relojes en toda la región. Toda la gente de campo tenía un reloj de pared a cuerda porque no tenía otra forma. ¿Los relojes de Prone decían Prone? ¿Tenían una insignia? Sí, decían simplemente marca Prone, sí. Siempre fueron de contrapeso y péndulo, ¿no? Hicimos de pared chiquitos, chicos me refiero porque la máquina era la mitad del otro que tenía sonería, la mitad más chica, y también con péndulo y contrapeso. De pared y de pie. Siempre se hicieron los mismos tipos de relojes. Aparte del, bueno, no sé si se dice segundero, minucero. Segundero y sí. ¿Ustedes pudieron agregar para poder cambiar el día? ¿Con qué ha hecho eso? No, el primer modelo que hizo mi padre lo hizo con calendario, sí. Marcaba el día de la semana. Eso, ¿o de qué material? No, el calendario, bueno, todo eso se logra con reducción de engranajes, en definitiva. Pero tenían diales es hoy sería un display, es un disco donde tenía pintado los días de la semana, marcaba el día, el mes y el año. Y la parte del año lo tenía calibrado hasta el 2000. Claro. Hasta el 2000 y mi padre fallece en el 1999. Le faltó. Era impensado. El año 2000 era el año del futuro. Sí. Bueno, diga, una pregunta, me sumo. ¿Tu papá siempre fue de Balneario o de dónde vinieron? Ellos vinieron de Carlos Pellegrini. De Carlos Pellegrini, la provincia de Santa Fe. ¿Vos siempre fuiste de Balneario? Yo siempre fui de Balneario. ¿Y siempre con el rubro estuviste? Siempre, sí. Arranqué con la relojería y después terminé. ¿Pero eso qué fue? ¿Desde niño? Desde chico, sí, desde niño. En realidad yo hice toda mi primaria acá. ¿En qué escuela en la primaria? Y en la escuela arranqué en la Santa Teresita. Estaba al lado. Claro, a la vuelta. Hice la Santa Teresita, nos recibían a nosotros, a los varones, hasta primero superior. Yo hice primer grado y primero superior en Santa Teresita. Después no nos recibían más. Únicamente recibían varones hasta sexto, los que seguían, le decían, los que seguían la carrera de cura, digamos. Para los que seguían, los varones que les interesaba, entonces los recibían hasta sexto. Y después, bueno, iban a Córdoba o a Buenos Aires. Y los demás nos recibían hasta primero superior. Así que bueno, en primero superior me cambié. ¿Primero superior que era otro año más? Claro, como segundo, en realidad no había jardín. Entonces entrábamos en primer grado. Y después había un primero superior y después teníamos segundo grado. Tercero, cuarto, quinto. O sea, primero era como el jardín y el primero superior. Exactamente. Así era. Y luego la secundaria, por supuesto, ha sido ahí. Y después que no te recibían ahí, ¿dónde fuiste? Me fui a la Nacional en su momento. Claro, la Nacional 64 allá. Ahí terminaste la primaria, diríamos. Ahí fui segundo grado, tercero, cuarto grado y ya quinto y sexto grado lo hice en la ENET, era la Escuela de Artes y Oficios. Nos recibían desde de la ENET, ahí en el edificio viejo, claro. Ahí hice quinto y sexto grado, que me daba Don Muñoz. Don Muñoz no tenemos idea quién es Don Muñoz. No. Por lo que vemos pasaste tu primaria por varias ¿te emociona Don Muñoz? No sé qué habrá sucedido en tu vida Don Muñoz. ¿Quién fue? Era una persona de Bañaria seguramente, habrá sido una persona excelente, familia única. Tengo los mejores recuerdos.
Él era docente. Perdón, sí. Docente, director no. Él daba quinto y sexto grado. Tenía docencia de vocación. Claro. Los maestros de otra época, ¿viste? ¿Lo tuviste 2 años él? Lo tuve 2 años y después arranqué directamente, pasé a primer año, segundo y tercero que hacíamos acá en la Escuela de Arte y Oficio. Y estaba cuarto de término. Claro. Porque quiero saber un poquito más, porque dijiste que era de Balnearia y familia tiene, Muñoz el apellido no me suena de acá. Te explico, Don Muñoz vivía donde ahora está... la farmacia de este lado, acá en la esquina, la farmacia de... ¿Poco en Piñeiro? No, sí. ¿De acá del centro? Sí, ¿sí? No, la farmacia ¿Sobre la mano chiquita? No, la de Gaido. De Gaido. De Gaido, sí. 50 metros sobre aquella mano, una casa grande. Ahora está... bueno. ¿Para el lado del cine o de los bomberos? Para el lado de los bomberos. Para el lado de los bomberos. Sí, de los bomberos para acá. Bien. ¿Dónde está? ¿Qué puede ser donde está el bar deportivo o al frente? Al frente. Al frente ahora está Agüero ahí. Agüero. Discúlpame, no me sale. Agüero. Ahí. En esa casa ahí vivía Don Muñoz. Claro. O ahí o en la casa de al lado. Me parece que es esa. Al lado está de Gutiérrez. Bueno, sí. Bueno, pero ahí vivía Don Muñoz. O sea. Y 2 años, me decís, 2 años que te dio clase, ¿por qué te emocionaste? O sea, porque te vino una emoción ahí. Sí. ¿Qué marco era? De verlo. De verlo nomás. Sí. ¿Cómo era él como persona? Buenísimo. Aparte, un tipo muy puntilloso, con una precisión, la pronunciación de las palabras, puntilloso en lo que él transmitía. Realmente lo vivía la docencia. Y estamos hablando de una secundaria con ¿cuántos compañeros? Porque me imagino que no debe haber habido mucho. No, vos sabés que quinto y sexto grado eran muy pocos los que íbamos, porque a mí me gustaba mucho el taller, la mano de obra, la manufactura, así que bueno, íbamos a la mañana, teníamos la jornada como cualquier escuela primaria, pero teníamos taller a la tarde. Así que nos incorporábamos ya o salíamos con 5 años de taller. Teníamos 2 de primaria y los 3 de ciclo básico. ¿Te das cuenta? Ahí salía preparado para entrar a cualquier taller a trabajar, ya sea mecánicamente o... Sí, salía bien. Realmente sí. Mucho conocimiento, a pesar de que teníamos profesores que no tenían una gran preparación pedagógica, pero tenían sentido común. Claro. Pero sí tenían sentido común. Sí. Y eran muy perfeccionistas en sus cosas, porque realmente amaban lo que hacían. La vocación, en definitiva, hoy muy que la vocación está entremezclada entre necesidad laboral o salida laboral, ¿no? Y vocación. Realmente los que estaban en la docencia era por vocación en su época. Había profesores que no tenían título de profesores, pero eran muy conocedores de lo que hacían y lo transmitían, vuelvo a repetirte, con mucho conocimiento. Llegaban con mucha facilidad al alumno, vuelvo a repetirte, por el sentido común, porque hacían las cosas, claro. ¿Siempre estuviste acá en Balnearia o tuviste la posibilidad de ir a Córdoba? Porque por ahí sabemos que antes costaba más irse a estudiar afuera. Yo terminé el tercer año acá, vuelvo a repetir, arranqué con la Escuela de Arte y Oficio, después cambia, ya cuando, no recuerdo exactamente si en primero o en segundo año, pasa a ENET, Escuela Nacional de Educación Técnica. Terminé tercer año acá, no hice cuarto de término porque era nada más que preparación práctica. Cuarto año de término era agregar un año más de práctica. Directamente fui a Córdoba, ya estaba don Franchín como director. Fuimos a rendir a Córdoba, al Instituto ICA, Industrias Kaiser Argentina. ¿Ya tenías 17 años, 18 años? Terminé con 15 años. 15 años. Con 15 años acá. Claro. A todo esto estaba el apoyo de tus padres en ese momento. Sí. ¿Qué puedes decir de tu mamá? Porque yo no te escuché hablar mucho de eso. Está bien. Mira, mi mamá siempre fue de la casa. Compartió muchísimo con mi papá todo lo que es la parte de relojería. Y vos sabés que la fabricación de los... ¿Toda la familia? No, estábamos involucrados todos. A la noche, como sobremesa, armábamos la cadena.
en la cadena teníamos cajas llenas de eslabones y en la noche... Para los relojes de pie. Para los relojes de pie. Estábamos todos en la familia, ya teníamos asignado cada uno un trabajo, uno armaba los eslabones y otro... ¿Hermanos tuyos también? Sí. Mi hermana más grande, fundamentalmente. Poco tiempo, pero estuvo con nosotros. Y mi madre y mi padre, sí. Era toda la familia en eso. Estuvimos muchos años con el tema de los relojes. Se han vendido muchísimos. Y, bueno, vos fuiste a Córdoba. ¿Y por qué ingresaste a Industrias Kaiser? ¿Era una escuela también aparte de ser fábrica? ¿Por qué la fábrica ICA, la fábrica de vehículos? Claro, vos sabés que nosotros fuimos al instituto porque Franchín se entera un año. Nosotros fuimos los segundos egresados de la fundación del instituto. La segunda promoción. Fuimos los de la segunda promoción. Hacía un año que... la información en esa época porque demoraba bastante. Claro, el primer año se entera Franchín, nunca nos comunicó a nosotros de nada. Cuando nosotros llegamos a tercer año, él nos plantea de llevarnos. Vos sabés que nos preparó todas las vacaciones para rendir el examen de ingreso. Todo el verano estuvieron, los preparó. Sí. Fue muy reconocido Franchín acá, ¿no? Exacto, también tenía lo suyo, ¿no? Sí, la enseñanza. Sí. Yo también, yo insisto sobre la vocación, tenía vocación por lo que hacía. Nos llevó, éramos 11 aunque vos no creas, éramos 11. Habíamos ido en 2 autos, él tenía un Graciela. ¿Y Graciela el auto a 2 tiempos? Sí, exactamente. ¿El Graciela o Intitec? Sí. Motor 2 tiempos con motores de 3 cilindros. No tuvo nada que ver ese auto con el auto justicialista. El auto justicialista vino después. El justicialista me parece que estuvo antes. Vino el Intitec. De 2 colores, el Graciela o el Intitec. Pero sí, un auto de motor 2 tiempos. Sí, motor 2 tiempos, 3. Y el Graciela, después del Graciela vino el Auto Unión. Con el motor. Con el mismo sistema también. Claro, medio más evolucionado. Primero fue el Intitec. Estuvo el justicialista o Intitec, que me parece que eran lo mismo. Después tuvo un justicialista Porsche, porque la Porsche tuvo que ver también acá en IME, Industria Mecánica del Estado. Que hizo el rastrojero y todo eso. Exactamente, que hizo el rastrojero, pero Porsche entra... El Graciela fue una mezcla del Porsche, porque el justicialista deportivo era la base del Porsche, de un modelo del año, me parece que 60 y pico. Bueno, que se fueron los 11 en auto, en dos autos. En dos autos. Todo viajar a Córdoba es una odisea. Bueno, fuimos en definitiva, rendimos bien, nos aprobamos los 11. Los 11. Los 11 que prepararon bien, ¿eh? Sí, con muy buen puntaje entramos todos. Había un examen de ingreso y tenía que tener un puntaje mínimo que no recuerdo en este momento cuánto era. El tema es que entramos los 11 y bueno, algunos fueron desertando y otros terminamos, digamos. Pero bueno, fuimos la segunda cámara. ¿Una carrera de cuántos años allá? 3 años, 4 años. Claro, ¿y eso que vivías allá y te quedabas allá o volvías cada 2 meses. ¿Cada 2 meses volvías a Balearia? O sea, mes y medio, 2 meses. ¿Estabas en una pensión? En una pensión. Y la fábrica Renault, hoy es Renault, fábrica ICA. El instituto está a 3,5 kilómetros de la fábrica. ¿Qué lo hacía colectivo? A pie. ¿A pie? Te digo porque estaba recién fundado el instituto. Y el instituto tenía una característica llamadora que si vos entras hoy y buscás Instituto Renault vas a ver la cúpula. Esa estuvo siempre. Y como Industrias Kaiser Argentina tenía que ver con el aluminio. Kaiser en Estados Unidos... la industria mayor de ellos primaria era aluminio, trajeron una cúpula que ha sido el emblema del instituto y lo armaron, era toda una malla romboidal sostenida con vigas y estructura toda de aluminio, y unos tensores de hormigón. ¿Ustedes tenían acceso a ver la fabricación de qué vehículo? ¿El Kaiser Carabela? Y nosotros, ya había dejado de funcionar. Estaba, cuando entramos nosotros, bueno, el Jeep de siempre, el Jeep corto y el largo. El tipo Willys. Claro, estaba la estanciera en producción, estaba el bergantín,
El Bergantín. Ya cuando yo termino... que era un auto parecido a la Graciela, pero más grande. Claro, más exactamente. Grande motor del Jeep, motor modelo Continental. Exactamente. ¿Y qué más? Bueno, al poquito tiempo sale el Rambler Boca de Pescado, el 64, porque yo termino en el 65, me quedo un año más, largan el Tornado, la línea Tornado. El Rambler Boca de Pescado con la parrilla. Con esa forma, después el Classic y el Ambassador. ¿No? Exacto. Motor Continental, cuando largan el Tornado ya aparece el motor Tornado. Digamos. ¿Fueron 3 años en Córdoba que estudiaste? 4 años. 4 años. Hice 3 años para la terminación del ciclo técnico y 1 año de especialización en matricería de forja, se llamaba. ¿Y ahí qué paralelo? ¿Estudiabas y trabajabas? Claro, o tenías la posibilidad que trabajábamos en fábrica. Terminamos y después me quedé 1 año más. Había la posibilidad también de 20 becas. De los que habíamos egresado, había 20 becas para ir a trabajar a Toronto, a la fábrica Havilland de aviones, porque tenían demanda de matriceros. La especialidad nuestra fue siempre matricería. Matricería de bloque de motores. Claro, y matricería de producción en serie. Industrias Kaiser Argentina, cuando viene al país no hay matriceros. No existía la matricería. Entonces, todas las matrices venían de Estados Unidos. Las reparaciones, todo era un problema, lo hacía gente que medianamente manejaba sus manos, digamos, pero nadie lo hacía con profesionalismo. Así que, bueno, ellos fundan el instituto con la intención de sacar matriceros, que era lo que necesitaban. Y había una relación cercana con la fabricación militar también. Perfecto. Toda la parte de laboratorio nosotros la hacíamos en la fábrica militar, en IME. Así que bueno, aparte de mecanizado ahí, toda la parte teórica y de laboratorio apoyado en IME. Terminamos matricería, ellos les interesa porque, bueno, el motor Continental vino primeramente de Estados Unidos, venían todas las piezas. Acá se mecanizaba y se empezó a hacer producción. Nosotros hicimos la especialización de matricería de forja, ya habían salido los anteriores, habían hecho 1 año de especialización, los ocuparon a todos en la parte de forja. Forja no existía en Córdoba. Aparece con el advenimiento de los egresados, digamos, de matricería de forja. Y bueno, junto con eso hay una demanda en Estados Unidos, compañeros míos se fueron, muchos se fueron como 9 o 10. Yo terminé el ciclo de especialización de forja y me volví a Balnearia con la intención de... Ya estaba en un estado de soltería o de casado. Y tenía 18 años, recién 18 años. ¿Del servicio militar te salvaste? ¿Del servicio militar te salvaste? Me salvé. Me salvé por número bajo. ¿Número bajo? Sí. Creo que yo tenía el 218, me acuerdo, y creo que entraban de 225, 228. Ahí nomás. Así que bueno, ese año me lo salvé. Así que o sea, todo el tiempo que estudiaste allá en Córdoba estabas solo, estabas soltero. Sí. Después volviste acá y ya formaste familia. Exacto. Cuando volví acá, y volví, te digo, yo tenía 18 años, trabajé como 3 años y pico, casi 4 años haciendo matrices, hice 62 matrices para los relojes, porque empecé a matrizar, antes se hacían a mano las piezas. Se matrizó todo eso. Y bueno, empezamos con la fabricación y bueno, una serie de cosas ocurrieron porque en realidad estaba Frondizi en esa época en el gobierno, nosotros habíamos, es largo el tema, nosotros estábamos fabricando los relojes, nos inscribimos, se pagaba bastante impuesto porque estaba considerado como suntuario. Como artículo suntuario. Y vos sabés que se tributaba y se pagaba el doble que cualquier otra producción. ¿Y eso estaba en el costo? En la venta. Nos incidía en el costo y nos producía una erogación de dinero que no lo podíamos reinvertir en la fábrica, ¿te das cuenta? Bueno, a raíz de eso, el escribano González, que estaba, donde está ahora... la casa de 2 pisos al lado del doctor Jorra,
la casa de 2 pisos, ahí estaba el escribano González. Él nos tramitó la exención de impuestos, nos consiguió la exención de impuestos de la fábrica de relojes. Así que ahí fue un respiro, un alivio. Ni hablar. Bueno, pero después vino la apertura de la importación, en la época de Frondizi. Se complicó un poco. Sí, entraron relojes de importación a muy bajo costo, claro, y empezó el electromecánico y bueno, en definitiva tuvimos que dejar de fabricar. ¿Fue un gobierno de facto? ¿Era? ¿Quién? ¿Frondizi? Frondizi, no, o era un gobierno político. No, fue un gobierno político, sí. ¿En democracia? Sí, digamos que. Sí, y en esa apertura nos perjudicó. Así que bueno, empezamos a ver en qué nos reconvertíamos y yo seguía haciendo pequeñas escalas y un buen día a todo esto, en el interín que hacía las matrices, hacíamos los relojes, hacía mantenimiento de otras cosas yo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Todo lo que era velocímetros, toda la parte de precisión, todo instrumental del automóvil lo hacía. ¿Vehículos, tractores o vehículos? De todo, los cuentahoras de los tractores, en aquella época el tractor tenía cuentahoras, así, bueno, cambiamos los odómetros, muchísimo trabajo, durante muchísimos años. Se rompía la famosa tripa del velocímetro. Claro, todo el sistema también con engranaje. Claro, tenían los cremallera o la aguja del velocímetro era magnética porque tenía una campana con un imán que giraba, bueno, todo. Mantenimiento de eso y de máquinas calculadoras. Todas las máquinas de escribir y de calcular hacían... mecánica. Claro. Todas las máquinas de escribir le hacía el mantenimiento. El soldado de los tipos. Los tipos. Sí, los tipos que claro, para más de una vez había gente muy rápida para escribir y se golpeó. Claro, entonces de tantas veces se desoldaban, había que soldar y alinearlos. Un montón de rajes o varillas muy juntas. Sí, exactamente. Sí. Bueno, así que hice mantenimiento de eso, me inscribí para hacer los mantenimientos de los 2 bancos, hacíamos mantenimiento de todas las máquinas de escribir. Un montón de horas. Bueno, así fui teniendo ingresos. Se fue estructurando el trabajo. Claro. Terminé con la fábrica de aberturas después. ¿Y en qué momento te convocaron para ser profesor en la escuela técnica? Vos sabés que yo terminé ni bien vine. Yo creo que al año o a los 2 años, porque tenía alumnos que eran mayores que yo. Porque hacía 3, 4, claro, ya había dejado, habían dejado de estudiar, habían tercer año. Cuando se crea el ciclo superior, don Franchín me convoca para dar. Y bueno, nos repartimos todas las materias. Éramos 3. ¿Qué materias dabas? Todas, las de primer año. Nos repartimos las materias. Estaba Walter Vidal, estaba don Franchín, estaba yo y creo que Néstor Morales después se incorpora con algunas materias. Pero se arrancó ahí, con todas las materias. Así que... ¿Materias como qué, por ejemplo? Física la daba Franchín, pero yo arranqué con todas las materias técnicas, daba tecnología, parte de dibujo, geometría descriptiva, termodinámica, estática y resistencia de materiales, metalurgia, elemento de máquina. Bueno, había un montón de materias. Todo lo que estudiaste entonces te sirvió para valió claro, la pena el estudio. Claro, sí. Di durante mucho y en total creo que fueron 24 años, me retiré 3 años por una cuestión, después volví otra vez, así que bueno, pero di entre 24 y 27 años clase en total. Cuando se crea el ciclo superior, estaba Franchín acá. Y arrancó acá, poquito tiempo, sale el nuevo edificio y no, ni hablar. Nueva. Claro. Porque también yo recuerdo que había motores de la Renault, motores, o si ustedes tenían un acceso a herramientas para poder transmitir al alumno cosas ahí in situ, porque es muy difícil explicarle teóricamente sobre planos a un alumno si no tenés una máquina. Cuando decía acá, la escuela era allá en la calle Córdoba, ahí estuvo un tiempo. En la carnicería de Pisitelo. Ahí era. Siempre estuvo en la esquina, en esa esquina, claro. Se construyó una parte de herrería, que la fuimos haciendo, hicimos las cabreadas, todo, se había hecho en la escuela. Pero estaban todas las especialidades, estaba herrería, mecánica, en la parte de tornería, la parte de automotor y carpintería de madera.
Que salía de ahí sabía... No, sabías todo. Casi cualquier cosa. Todo. En la parte de automotores se veía todo lo que era instalación eléctrica de automotores. Bueno, la daba don Gulino. ¿De Franchín qué puedes decir? Porque él, por lo que veo, lo incentivó a ir a estudiar allá. Sí, Franchín en realidad siempre fue el mayor movilizador de la escuela. Y estaba presente en muchas en muchas comisiones y permanentemente en contacto con la municipalidad de Balnearia. O sea que, bueno, muy actualizado en muchos temas. Y nosotros estaba proyectando una pero sin duda, sin duda. La idea siempre la tuvo de generar el ciclo superior para que saliéramos técnicos de acá. Como persona, ¿cómo era él como persona? Buenísimo, profundo. ¿Eres un profesor que tiraba el borrador, hacía casos y así? Tenía un timbre de voz que era intimidatorio, te digo. Realmente envidiable el timbre de voz que tenía. Cuando llamaba a silencio o una cosa... Se manejaba con un... Bueno, y la verdad que me trae gratos recuerdos. Bueno, la verdad que siempre estas charlas nos da para seguir hablando, pero bueno, podemos hacer una segunda parte en algún otro momento, ¿no? Porque ya llevamos casi una hora hablando de todo esto que es tan lindo. Está bien. Pero tenemos que ir redondeando. Hacia la historia de Balnearia. Sí, yo soy el malo acá que hace redondear y cortar todo esto, pero bueno. Y también seguramente esta noche cuando lo vean, mucha gente también va a recordar un montón de cosas. Y ahora en este momento yo quizás tenía más preguntas para hacerte. Guárdelas para una segunda vez, porque en algún momento se nos van a acabar las entrevistas como que te tenés que volver a llamar. Haremos otra etapa, está bien. Y sí. Está bien. ¿Cómo se sintió Juan Carlos? ¿Bien? Bien, bueno. Completamente cómodo. Sí. Eso es lo importante. Hacemos historia. Bueno, hemos conocido mucha gente que nombraste que no... Está bueno. Jóvenes de acá no teníamos idea. Está bien. Gente, anote. ¿Cómo veía, la última pregunta, cómo veía, vamos a suponer que tenía 20 y pico de años, Balnearia en los 60, 70, cómo lo veía Balnearia como proyección de una localidad que puede ser ciudad? Eso, ¿cómo estaba Balnearia comercialmente? Vos sabés, mira, yo te lo voy a resumir. Muchas veces lo dije en el centro comercial. Balnearia tenía un liderazgo comercial, un liderazgo claro, era regional. Realmente el liderazgo era regional, porque acá venía gente de todos lados. Y el centro, en los días normales, de lunes a viernes... Mucho movimiento. Muchísimo movimiento. Si bien eran 2 cuadras de cada lado, pero había muchísimo, estaban las cooperativas en marcha, había toda un área comercial en el centro que prácticamente pareciera ahora que se reconvirtió totalmente en otra cosa, nada que ver. Pero si yo te enumero, Casa Capellán, al lado estaba Vieto, era toda una institución. Claro, Vieto tenía la concesionaria Siam de Tela, tenía la concesionaria Siam de heladera, después estaba acá, más acá en la esquina, claro, estaba Casa Bosco, también con todo lo que era electrodoméstico. De servicio había ahí. Claro, estaba Podio y de Chiara, tenían la estación de servicio, después estaba Casa Arteta, y más allá en la esquina había una cooperativa, que era la que está ahora, la cooperativa Tambera. Acá al frente estaba una casa donde ahora está Tesore, había una casa siempre fue una casa de fotos. Estaba un señor Opici de apellido. Una casa histórica también de fotografía. Bueno, vos vivías casi en pleno centro. Te levantabas y ibas al centro y te encontrabas con todo. Bueno, el banco también, sí. Sí, bueno, el Banco Nación siempre estuvo en el mismo lugar. Se reconvirtió porque tenía totalmente otra fachada. Pero siempre existió ahí. En la esquina donde está el bar, que lo conocemos ahora como el bar de la Niní, pero históricamente era un bar, lo tenía un señor Pérez. Después lo tuvo Luque, un señor Luque. Pero antes, entre Pérez y Luques, creo que estuvo ahí, déjame pensar, bueno, ahí hubo una casa de venta de motos y Cuarvi
Cuarati y Armando y Vidal era la firma. Estuvo en esa esquina. También con varios rubros que... O sea, siempre hubo una actividad comercial. De este lado estaba Actis y estaba la atracción. ¿Significaba todo un movimiento para vos cruzar de un lado al otro? Toda la... ¿Significaba para vos era un... Sí, había unos pasillos y había, como era calle de tierra y tenía que haber desagüe, había unas alcantarillas y un pasillo a un determinado nivel donde vos transitabas por ahí. Eso era de hormigón, como para que cuando lloviera pudieras transitar. Por lo menos las calles más importantes, en otras calles no había más nada. Bueno, eso es. Claro, como que costaba ir del norte al sur. Mucho, ¿no? Y por el tren, claro. A la pasarela que después llegó. Después se hizo la pasarela. Bueno, yo recuerdo, tengo grabado los ruidos de los remaches cuando remachaban, la armaron con remaches en caliente. Una construcción súper sólida. Súper sólida. Una construcción inglesa de tipo... Eso no sé decirte, es probable que la hayan traído, desconozco, pero sí. Una foto, pero el que me pasó con Severino Valero con la pasarela desarmada, despiezada. Sí, toda la foto se ve toda la pasarela desarmada. O sea, bueno, yo no recuerdo eso, pero sí recuerdo haber escuchado el ruido permanente diario de la remachadora. Sí. Yo tengo que haber sido muy chico, porque no recuerdo haberla visto desarmada, digamos. Pero sí haberla visto parcialmente armada. Sí. Bueno, Juan Carlos. Pasajes de balneario. Muchas gracias por haber venido y ya en algún momento seguramente vas a volver para seguir contando más cosas. Para preguntarle. Tenemos siempre muchas preguntas. Gracias, muy amable por... No, gracias a usted. Seguimos, ya nos vamos nosotros en la 1:10 y nos encontramos